Dios es el primer artista. Pero Adán era un muñequito de barro. Pero Dios, para que no sea un muñeco de barro, sino que sea un ser viviente, dice la Escritura que Dios sopló sobre la nariz de ese muñeco, vamos a decir, aliento de vida. El Espíritu de Dios entró por la nariz de Adán y Adán se transformó en un ser viviente. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Porque no somos un grupo de personas que nos reunimos a leer un libro llamado Biblia, nos reunimos a cantar a un Dios que no vemos, nos reunimos para escuchar qué es lo que dice alguien, da una disertación sobre un tema de la Biblia, entonces la gente escucha, ya somos parte de la iglesia. No, la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Dice la Escritura que la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. El cuerpo tiene que tener espíritu. La iglesia está viva espiritualmente porque tiene el Espíritu de Dios. Es por eso que Jesús le dijo lo que dice en Lucas: ustedes no se apresuren a salir a hablar ni a predicar el Evangelio, sino esperen, le dijo el Señor. ¿Esperen a qué? Esperen a ser investidos con poder de lo alto. Esperen que yo voy a enviar la promesa de mi Padre. Esperen a recibir al Espíritu Santo. Recién van a poder ser testigos de lo que vieron sus ojos, como dice Juan en el capítulo 1, los que nuestros ojos vivieron, al verbo de vida, al verbo hecho carne. Eso le contamos a ustedes. La iglesia, los discípulos del Señor tenían que esperar a recibir el Espíritu de Dios. Yo quiero que busquen su Biblia, Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16. Ahora vamos a ver qué es lo que sucedió antes del Lucas 24, cuando Jesús todavía no había muerto ni resucitado. Y Jesús le hablaba a los discípulos y ellos quizás no entendían. Seguramente no entendieron lo que el Señor les habló. Juan capítulo 16, versículo 4 en adelante, la obra del Espíritu Santo, dice, tiene como título en mi Biblia, Juan capítulo 16, versículo 4 en adelante. Me avisan, me dicen amén cuando lo hayan encontrado. Vamos a ver lo que dice el Señor. Dice así, Juan 16, 4 dice así: más os he dicho estas cosas para cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el abogado defensor, el Paracletos, como dicen otras versiones, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo está refiriéndose, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto yo voy al Padre, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Versículo 11 dice así: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, Satanás. Todo esto le iba a hacer entender el Espíritu Santo. Versículo 12. Aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, no las podían entender, porque todavía los discípulos no tenían el Espíritu Santo para que le ilumine el entendimiento. Versículo 13 voy a leerle ahora. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, con mayúscula Espíritu, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Quiero detenerme un minutito acá.
Jesús dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y Él es quien nos guía a toda verdad. Y si nos guía a toda verdad, nos aparta de toda mentira. El Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta. Vieron que hay muchos hoy, en muchas iglesias, entre comillas, que el predicador habla lo que su corazón le inspira a hablar. Y él dice que Dios le habla. Dice que el Espíritu Santo le habla. Pero el Espíritu Santo jamás va a ir en contra de la palabra, de la Escritura. Eso es lo que dice Jesús. Él no lo habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos va a hacer saber todas las cosas que van a acontecer. Qué privilegio. Cuando el mundo hoy no sabe qué es lo que va a suceder mañana. Cuando el mundo no sabe cómo va a terminar todo esto. La iglesia ya lo sabe. Amén. La iglesia ya lo sabe. Ya lo sabemos. Versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que nos hace entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que nos abre la mente, lo que, como dice el apóstol Pablo, ilumina los ojos de nuestro entendimiento. Abre nuestros ojos para que podamos ver lo que los demás no pueden ver. La verdad que no pueden ver. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba frente a Pilato? Y Jesús le decía que él venía a predicar la verdad. Y Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Y la verdad estaba delante de sus ojos. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y Pilato es, ¿qué es la verdad? No lo pudo entender. Y Jesús le dijo, los que son de la verdad, escuchan lo que yo les predico. Estaba hablando de aquel grupo llamado iglesia, de aquella comunidad llamada iglesia. Ellos me van a entender, ellos van a saber la verdad, ellos van a poder discernir entre lo verdadero y falso, porque la iglesia está capacitada, dotada del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Hermanos, al comienzo leí Lucas 24. Si uno tiene que ser correlativo a lo que sucedió después de Lucas 24, uno tiene que leer el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando los discípulos del Señor, obedeciendo la orden del Señor antes de partir, antes de ascender a los cielos, se reunieron y comenzaron a orar. Comenzaron a orar. Ellos oraban, no sabían qué es lo que iba a suceder. Se lo conoce como el día de Pentecostés. Comenzaron a orar por obediencia, no porque sentían algo, sino porque el Señor les dijo, quédense a ser investidos de poder, con el poder de lo alto. Espérense a recibirla, esperen que yo le voy a enviar la promesa de mi Padre, dijo el Señor. Y los discípulos oraban, estuvieron orando hasta que descendió el Espíritu Santo sobre aquellos discípulos, sobre aquellos seguidores del Señor. Y los discípulos nunca más volvieron a ser los mismos. Nunca más volvieron a ser hombres comunes, porque ellos habían sido investidos con poder de lo alto. Y ellos podían predicar el Evangelio y hablar toda la verdad con la valentía que solamente Dios nos puede dar. Pedro predicó y se convirtieron 3.000 en una sola predicación. Con todo lo que le acabo de leer, yo lo que quiero que nosotros como iglesia podamos volver a las fuentes. Podamos mirarnos hacia adentro. Podamos preguntarnos y decirnos, yo formo parte de la iglesia del Señor. Una cosa es tener el Espíritu, otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Una cosa es decir que yo pertenezco a la iglesia, otra cosa es
tener y ser lleno del Espíritu Santo. En muchas iglesias dice, sí, yo soy lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo hablo en lenguas. Yo soy lleno del Espíritu Santo, sí, porque cuando oro en la iglesia comienzo a sacudirme y sentir muchas cosas. Gálatas 5, 21 habla del apóstol Pablo de los frutos del Espíritu, del fruto del Espíritu. Dice que el fruto del Espíritu, las cosas visibles, la evidencia de que la persona tiene el Espíritu Santo son 9 virtudes: es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Una persona que tenga todas estas virtudes no las tiene por sí mismo, sino es fruto del Espíritu de Dios que mora en él. Nosotros a veces predicamos el Evangelio a los que no conocen de Cristo y pensamos que los demás tienen que convertirse porque yo ya le hablé. La palabra de Dios es poderosa, no lo pongo en duda. Pero el Señor les dijo a sus discípulos, esperen a ser investidos de poder. No vayan a dar testimonio de mí si el Espíritu Santo primero no está en ustedes. Yo no lo estoy diciendo imponiendo en duda que usted tiene el Espíritu Santo, yo no lo sé, el Señor sabe. Yo lo que le estoy diciendo por medio de la palabra de Dios es que ese fuego que puso Dios en nuestro corazón a veces está como una antorcha humeante, la Biblia dice como un pábilo humeante. Esa llama ya no arde como antes, no está esa llenura. Ya el Espíritu Santo no es el quien gobierna nuestra vida ni nuestro pensamiento, sino el Espíritu Santo decimos que está porque yo soy cristiano y tiene que estar. Entonces no hay frutos, no hay cosas visibles, si queremos reemplazar la palabra fruto, no hay cosas visibles que muestren, que digan, él es cristiano, sos diferente. Sos diferente, no porque decís aleluya, ni porque decís gloria a Dios, ni porque decís hermano, ni porque decís Dios te bendiga, sino veo cosas diferentes. Veo que tenés amor, veo que tenés paciencia, veo que tenés misericordia, veo que tenés control de vos mismo, la templanza, tu carácter es templado. Todo lo que mostraba Jesús, por eso se llama el fruto del Espíritu. Si quieren lo podemos leer, Gálatas 5, busquen su Biblia. Vamos a leerlo, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. ...21 hablaba del fruto de la carne. Gálatas 5, 22, hace rato dije 21, es 22. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. No hace falta explicar, gozo y alegría. Cuando uno le ve a una persona feliz, no amargada. Paz, paciencia. Qué difícil, la paciencia se ha perdido, ¿no? Cuando hoy todo el mundo quiere, ¿vieron se dieron cuenta de algo? Hoy todo el mundo es tolerante, todo el mundo tolera todo. Tolera la homosexualidad, tolera la igualdad de género, tolera todo está ahí, la posverdad hace que todo se tolere. Pero a la vez la gente no tiene tolerancia, no tiene paciencia. Sale a la calle la gente no tiene amor, no tiene paciencia, nadie quiere esperar nada. Todos queremos ya, urgente, ahora. Hay una intolerancia. Pero el fruto del Espíritu dice paciencia, benignidad. ¿Sí? La benignidad es esa generosidad, bondad, ser bondadoso, amable. Fe, la fe en fruto del Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos da fe. Y el orden no es casual, este orden, ¿no? Versículo 23, mansedumbre, una persona que no tiene un carácter irascible, sino manso. No se enoja por cualquier cosa. Se nota la mansedumbre, como el Señor. Templanza.
El dominio propio. Qué difícil el dominio propio. Dice Proverbios, es más importante, más fuerte aquella persona, no es aquel que conquiste todo en la ciudad. Aquel que conquistó un pueblo, dice Proverbios, no es importante, sino aquel que conquista su propio espíritu, que tiene control de sí mismo. A veces nosotros queremos tener el control de todas las cosas, pero no tenemos control de nosotros mismos. La templanza es un fruto del espíritu. Tener el control de uno mismo, así no voy a hablar. Y no habla. Voy a guardar el secreto que me contaron y no lo cuenta. No voy a mirar y no mira. No voy a ir y no va. Control de uno mismo. Que las emociones no controlen nuestras vidas, sino que el Espíritu Santo sea el que controle. La Biblia dice en Romanos 8:14, muchas veces me escuchó a mí decir y citar lo que dice la Escritura. Los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. No guiados por las emociones ni guiados por su corazón, sino por el Espíritu de Dios. Pero fíjese lo que dice Gálatas 5:21, es cuando nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que van a ver los demás? En 20, vamos a leer el 20, idolatría. Y comienza del 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, malos pensamientos. 20, idolatría, hechicería. No, yo no soy idólatra, saqué toda imagen la saqué de mi casa. Existe la egolatría, existe idolatrar a las personas, pero idolatrarse a uno mismo. No, yo no quiero sufrir, no quiero hacer esto, no quiero que nadie me dañe, no quiero que nadie me diga nada, no quiero que nadie me haga sufrir. Hechicería es la manipulación. Cuando la gente empieza a manipular, y eso no es necesario ni explicarlo, la manipulación. La hechicería es cuando quiere tomar el control de la otra persona, de las emociones y de la decisión de la otra persona. Cuando estamos en la carne, yo sé que está pensando, ya sé quién es. No, diga soy yo. Nos convertimos en manipuladores, nos convertimos todo lo que dice la Biblia, porque la Biblia lo dice, no lo digo yo. Nos dice el Creador, el que nos conoce. Enemistades, nos enojamos con todos, nos peleamos, cada vez tengo más enemigos, pleitos, peleas, discusiones, celos. ¿Por qué no me reconocen a mí lo que hice? ¿Por qué no me...? Y uno quiere que el mundo gire alrededor de uno y uno tiene celo de todo, hay una inseguridad. Iras, no hace falta explicación. Contiendas, discusiones, altercados, disensiones. Nunca estoy de acuerdo con nadie. Siempre tengo que disentir. Siempre encuentro una controversia en todo. Herejías. Herejía es cuando... No, la Biblia yo creo que se equivocó acá. Yo creo que Dios está de acuerdo con lo que estoy haciendo. Y la Biblia no dice eso. Entonces la herejía es cuando hay una distorsión de la palabra de Dios para que yo quiero que la Biblia diga lo que yo quiero que diga y no lo que la Biblia dice. Herejías hay muchos en este tiempo en las iglesias, cuando tuercen las escrituras para beneficio propio. Envidias. ¿Se acuerdan que una vez hablamos que las envidias producen división en la iglesia? No me alegro con la bendición de mi hermano, sino la cuestiono, tengo envidia. ¿Qué más dice? Homicidios. No, pero yo no maté a nadie, puede decir alguien. ¿Qué dijo el Señor respecto al homicidio? Aquel que aborrece a su hermano se constituye en homicida porque se pone en la fila, en la columna, se encolumna atrás de Caín, que mató a su hermano Abel. Borracheras. Cada vez necesito tomar más para sentirme más tranquilo. No, yo no tomo, pero hay ciertos ansiolíticos, todas esas cosas que uno
Cuando está en la carne no encuentro esa paz, entonces tengo que buscarla en otro lado. Lo que no encuentro en Dios porque no estoy con Dios, entonces lo busco por otro lado. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, el que forma parte de la iglesia, el que tiene el Espíritu Santo, no puede permanecer, es la palabra. Practicar, permanecer y vivir practicando estas cosas que se leyó, las obras de la carne, como si nada sucediera. Dice, esos no son salvos, está diciendo. No heredarán el reino de los cielos. Estos no conocen al Señor. Estos no tienen el Espíritu Santo. Pero nosotros, la iglesia, no dicen lo que nunca pecaron, porque Jesús dice en la Biblia, si decimos que no pecamos, le hacemos a Dios mentiroso, porque Dios dice que vamos a continuar pecando. La cosa es practicar el pecado. Alguien dijo alguna vez que una oveja puede caer en el lodo, pero no se revuelca ni siente placer. El cerdo sí. Nosotros, los que tenemos el Espíritu de Dios, formamos parte de la iglesia, tenemos que, como decía el apóstol Pablo, le aconsejaba a su discípulo, procura ser lleno del Espíritu Santo. Procura ser lleno del Espíritu Santo. Esa es responsabilidad nuestra. Buscar que el Espíritu Santo ocupe cada vez más espacio en nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestro pensamiento. ¿Cómo? ¿Cómo me voy a dar cuenta que cada vez hay más de Dios en mí? ¿Cómo me voy a dar cuenta que el Espíritu Santo está en mí cuando encuentre más coincidencia en lo que dice Gálatas 5:22 en adelante y no desde el 20 en adelante? Cuando haya evidencia del fruto del Espíritu, cuando tenga más amor, cuando ya no critique tanto a los demás, sino que sienta compasión, cuando tenga más paciencia. Entonces voy a decir, epa, ¿cómo he cambiado? ¿Cómo me cambió el Señor? Hermanos, voy a hablar de mí, permítame un minuto. Yo noto cuando el Espíritu Santo, tengo más relación con el Señor, con el Espíritu de Dios. Hay muchas cosas de Gálatas 5:22 de adelante que coinciden con mi carácter, con mis acciones. Pero cuando mi relación no está a pleno con el Espíritu de Dios, veo que hay algunas cosas de lo anterior, de los frutos de la carne. Y se tiene que encender la luz roja. Epa, cada vez tengo menos paciencia. Epa, me iba manejando y me tocaron bocina y quise bajar a boxearlo. Epa, ¿qué pasó? ¿La paciencia dónde está? Epa, ¿por qué fui rápido para responder? Epa, si yo no era antes así. Estoy hablando de mí. ¿Qué pasa? Que no tengo tanto amor. ¿Qué pasa que no tengo tanta paciencia? ¿Qué pasa que los pensamientos ya no están tanto en la Biblia, sino hay más los pensamientos, la lascivia? Por eso digo que la Escritura acá, en esta Biblia, en su Biblia, están todas, pero todas, absolutamente todas las respuestas a nuestras preguntas. ¿Por qué? A veces preguntamos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Y a veces decimos, Señor, háblame. El Señor dice, lee la Biblia. Respóndeme, lee la Biblia. ¿Por qué? Dice la Escritura que Dios es lento para la ira. Gracias a Dios porque es lento para la ira. Es largo en misericordia. Su misericordia es para siempre. Dice que su misericordia se nueva cada mañana. Eso es maravilloso. Podemos decir, Señor, hoy comienza un nuevo día. Señor, hoy puede comenzar un nuevo día. El Señor dice, está mi misericordia, te voy a ayudar. Te perdono todo de nuevo. Gloria a Dios. Porque Él nos ama.
Porque Él tiene amor, Él tiene gozo, Él tiene paciencia. Porque Jesús vino a revelar eso. ¿Cómo es el corazón del Padre? Jesús vino a revelar el corazón del Padre cuando contó la parábola del hijo pródigo, que lo esperó, aquel hijo rebelde lo abrazó, lo besó, hizo fiesta todavía. Para aquel rebelde, aquel hijo ingrato, el Señor nunca, no es como nosotros, nunca, jamás le cuestionó. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué lo hiciste? Nunca. A Pedro no le dijo así cuando Pedro lo negó 3 veces. Porque Dios tiene verdadero amor, no es como nosotros. Nosotros llamamos amor al negocio. ¿Cuánto me das? Te amo. Me amas mucho, te amo mucho. Me amas poco, te amo un poco. Nosotros negociamos, medimos. Dios tiene amor pleno. Él perdona. Él nos ama de verdad. Él lo demostró con hechos, enviando a Jesucristo. Quiero volver al tema. Yo les quiero invitar a mis hermanos, aquellos que tienen oídos espirituales y han oído el mensaje, invitarlo a que cada uno podamos buscar ser llenos, procurar ser llenos del Espíritu de Dios. Quizás este año que se termina uno puede reconocer que Dios ha sido fiel, claro que sí ha sido fiel y ahí podemos coincidir todos, que Dios ha sido fiel y va a permanecer fiel. Pero también este comienzo de año uno, no sé si le pasa a ustedes, cuando termina el año uno hace un balance de lo que pasó. Pero cuando viene un nuevo año tiene como miedo, ¿qué tendrá este nuevo año para mí? ¿Cuántos de mis seres queridos irán en este año que comienza? ¿Qué contenido tendrá este año que está llegando? ¿Cómo estarán mis hijos este año? ¿Cómo estará mi vida? ¿Cómo estará mi economía? ¿Cómo estará mi papá? ¿Cómo estará mi mamá? ¿Cómo estará mi esposo, mi esposa? ¿Qué sucederá en nuestras relaciones con nuestros seres queridos? Dios te pido que ninguno se enferme, Dios te pido que a nadie le pase nada malo. Son los deseos que tenemos todos. Ese deseo y ese anhelo tenemos todos. Yo le invito a que tengamos otro anhelo, mucho más alto, mucho más grande, mucho más sublime. Y que ese anhelo, si se cumple ese anhelo, les puedo asegurar por medio de la palabra de Dios que todo lo que nuestros temores, con nuestros seres queridos, nuestros seres que amamos, de eso se va a encargar el Señor. Porque nuestro corazón va a estar completamente confiado en Él. Y si sucede, no digo que nuestra vida va a ser color de rosa, pero si sucede algo inesperado, el Señor va a estar fortaleciéndonos. Nuestro corazón no va a estar debilitado, nuestro corazón va a estar sostenido, contenido por el Señor. Nuestro anhelo, el anhelo ese más alto, ese más grande, más sublime es que busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que ya casi ni la iglesia nos olvidamos, y alguien puede decir, no, pastor, lo que pasa es que usted habla de la palabra de Dios nomás. La Biblia dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Esa espada a veces puede estar así, envainada, pero el que empuña esa espada es el Espíritu Santo. La palabra de Dios quiere decir que la palabra de Dios se hace real, la palabra de Dios se hace poderosa cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Si no, usted recibe espada, la tiene, pero no hay ningún guerrero que la empuñe. Estoy haciendo una figura metafórica para que podamos entender. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Tenemos mucho conocimiento de la palabra de Dios? Sí. ¿Usted conoce mucho de la palabra de Dios? Sí. ¿Y qué sucede? Uno dice, ¿qué pasa que mi vida sigue igual? ¿Qué pasa que mis hijos siguen igual? ¿Qué pasa que mi esposa sigue igual? ¿Qué pasa que mi esposo sigue igual? ¿Qué pasa que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que en vez de avanzar yo siento que estoy retrocediendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que el Espíritu Santo, ese fuego menguó, se apagó? Y cuando nos somos llenos del Espíritu Santo, entonces estamos más permeables al pecado, la tentación nos seduce más.
nos sentimos más débiles, nos sentimos más cerca, nos resulta más fácil pecar que obedecerle a Dios. Nos atrae más las cosas contrarias a Dios que las cosas de Dios. Si quiere puede pensar, le doy licencia para pensar que me pasa a mí. Puede pensar. Si no quiere pensar que usted es así. Pero yo le recomiendo que no señale a nadie, sino que se señale a usted. Eso me pasa a mí. ¿Qué pasa? Que me cuesta hablar de Dios. Yo le contaba una experiencia que me contó mi esposa y en una reunión, en un velorio, le costó hablar del Evangelio. ¿Por qué? Me preguntó ella. Y no estoy revelando algo secreto, sino que es bueno eso. ¿Por qué no le hablé de Dios? Había gente que no conocía de Dios. ¿Por qué me callé? Porque para hablar del Evangelio, este Evangelio que es poder de Dios para salvación, necesitamos, como le dijo Jesús, esperen, a ser investidos con poder de lo alto. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para tener la valentía de pararnos frente a las personas y decir, si ustedes no se arrepienten de sus pecados y hoy mueren, se van al infierno. Y esa persona que está en ese féretro, en ese cajón, si no lo tuvo Cristo en su corazón, está en el infierno hoy. Porque la Biblia dice que aquel que tiene el Hijo tiene la vida. Aquel que tiene el Hijo de Dios en su corazón tiene vida. El que no tiene el Hijo está condenado. Para eso hay que tener valentía. Acá me apedrean, me tiran, el otro muerto soy yo porque me van a matar. Se va a hacer 2 velorios en vez de 1. ¿Cómo se hace para predicar esa verdad? ¿Cómo hacían los discípulos para predicar y recibir pedradas? Ser lleno del Espíritu Santo. La iglesia, ¿qué pasó con la iglesia? Nos reunimos como un grupo social. Leemos la Biblia, escuchamos la predicación. Linda la predicación, más o menos, me gustó, sí, me gustó. Damos puntuación a las prédicas y nos vamos a nuestra casa y seguimos nuestra vida. Y el Espíritu Santo está ahí. Y somos cristianos tibios, como dijo el Señor. Temerosos. ¿Se acuerdan que hablé del miedo la semana pasada? El miedo nos controla. El miedo nos controla, nos inmoviliza, nos paraliza. No nos controla el Espíritu Santo, sino nos controla el miedo. Quiero acercarme a Dios para que no llegue una maldición en mi vida. Miedo. Quiero ir a la iglesia porque si me muero hoy no quiero irme al infierno. Miedo. No voy a hablar algo para que Dios no se enoje conmigo y me castigue. Miedo. ¿Eso es el Espíritu de Dios? Es el espíritu de temor. El Espíritu de Dios dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, gracias hermana, sino de poder, amor y dominio propio. El Espíritu Santo. Uno cuando está lleno del Espíritu Santo no tiene temor. Yo voy a la iglesia no para que tener miedo a la maldición, sino porque amo a Dios, amo escuchar la palabra de Dios. Yo no hago algo malo no porque tengo miedo a la maldición, sino porque amo a Dios y no quiero ofenderlo a mi amado. Uno lo hace por amor, entonces es más fácil todo. Por eso Jesús dijo, mis mandamientos no son pesados, no son gravosos. Mi yugo no es pesado, ligera es mi carga, dijo el Señor. Porque es por amor, uno cuando es por amor no le cuesta. ¿A usted les cuesta hacer algo por amor? No. A nadie le cuesta hacer algo por amor. Pero eso sucede cuando el Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu Santo. ¿Cómo se hace para ser lleno del Espíritu Santo? Pregunta, ¿cómo se hace para ser lleno del Espíritu Santo que me está hablando usted, predicador? ¿Cómo hago? Ore a Dios. ¿Cuánto? Ore a Dios. Dice la Biblia, sin cesar. No sin César, ¿no? Sin cesar. Orar, orar, orar a Dios. Orar, buscándole a Dios. Buscarle a Dios, como dice en el libro de Cantar de los Cantares. Esa mujer que buscaba a su amado. ¿Quién ha visto a mi amado, aquel que ama mi alma? Hay una canción. ¿Quién lo ha visto? ¿Dónde está aquel que ama mi alma? Buscarlo a Dios. Acérquense a Dios y Él se va a acercar a vosotros, decía el profeta. Demos el primer paso, buscarle a Dios.
Que Él vea una actitud, no, pero decimos nosotros en la comodidad, no, Dios es soberano, no. Dios está esperando nuestra actitud, nuestro deseo. Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Ya no quiero ser lleno de miedos, de temores. No quiero que controle mi vida los temores, sino quiero que mi vida sea controlada por tu Espíritu. No quiero que me cueste ser cristiano. No quiero que me sea pesado o trabajoso ser cristiano, sino quiero que eso sea, que fluya, que sea algo natural en mí. Que el predicar tu palabra no sea una obligación de mi conciencia, sino que sea una necesidad que pone el Espíritu. Como decía el profeta Jeremías, no puedo callar tu palabra porque me quema, tengo que decirla, tengo que soltarla, tengo que hablar. Tengo que contarles. Yo cuando recibí al Señor me acuerdo que yo a mis amigos lo agarré, vos tenés que conocer de Dios, les decía. Me miraban raro y les decía, porque yo quiero que vos conozcas lo que yo conozco, pero yo quería que ellos conozcan eso tan hermoso que me pasó a mí. Aquel ser tan hermoso que llegó a mi vida. Yo le hablaba todo, le hablaba, vos tenés que conocer de Dios. Si yo me miro ahora digo, estoy a año luz. No, pero usted es el pastor, usted es el predicador. Que por ser predicador no me puede pasar. No quiere que si quiere le miento, digo, no puedo mentirle porque estoy delante del Señor. Decía el Señor en Apocalipsis, yo conozco tus obras. A la iglesia de la Odisea, conozco lo que haces, no me venga a decir todo lo que haces. Señor, pues yo conozco tus obras, tranquilo. Yo conozco cuánto orás, yo conozco cuánto me amás. Yo conozco que no estás completamente en el mundo, dice. Yo conozco lo que haces. Yo conozco los anhelos de tu corazón. Pero estás tibio, le dijo a la iglesia de la Odisea. Prefiero que seas caliente o frío, pero no tibio. Porque no soporto a los tibios, dice el Señor. ¿Cómo se hace para no ser tibio, Señor? Busca de mi espíritu, el espíritu que te va a guiar a toda verdad, a toda justicia, el que te va a anticipar lo que va a suceder, el que te va a librar del engaño, del error, el que te va a librar de las mentiras, no de los demás solamente, sino de la mentira de uno mismo. ¿Cómo hago para ser lleno del Espíritu Santo? Es tener relación con el Espíritu de Dios. Es como cuando uno ama a alguien. Uno habla con esa persona, ¿sí? Le cuenta todo, lo busca, quiere estar. Entonces el Espíritu Santo llena nuestro corazón. Yo le aseguro, a aquellos que no tuvieron la experiencia, le aseguro por lo que dice la Biblia, no solamente porque dice la Escritura que es una verdad irrefutable, sino por lo que me sucede a mí lo más sublime que pueda pasarle a un ser de este mundo. No se compara, no sé, yo nunca recibí 1 millón ni 10 millones de dólares, pero no se compara nada. La certeza, la seguridad, la valentía que uno tiene y estar sabiendo que el creador del universo, el Rey de reyes y Señor de señores, está morando en nuestros corazones. Por eso dice la Escritura, el verdadero amor, el perfecto amor, echa fuera todo temor. Yo no tengo miedo a la maldición, sino yo estoy lleno de amor, el amor de Dios. Entonces, yo sé que cuando venga el Señor a este mundo a juzgar a los demás, yo no tengo miedo que a mí me envíe al infierno, porque yo lo amo. Yo sé que si Él me ama, Él no va a enviarme ninguna maldición y me va a condenar en el infierno. No tengo miedo a nada. No tengo miedo a qué es lo que va a pasar con mis hijos, porque Él me ama y si Él no va a querer un mal para mí, Él quiere lo mejor para mí. No tengo miedo de la economía porque Él es mi riqueza, Él es mi herencia, dice la palabra de Dios. Yo no tengo miedo si alguien me va a robar, si alguien me va a asaltar, porque
Dice la palabra de Dios que a los que le temen, a los que le aman, Él envía un ángel que acampe alrededor de ellos. Él hace un cerco alrededor de mi vida. Cada palabra, cada promesa de la Escritura se hace en verdad. Y yo las creo porque Él está aquí en mí. Eso sucede cuando somos llenos del Espíritu de Dios. ¿Por qué no le podían amedrentar a los discípulos del Señor? Te voy a matar, le decía Nerón. Mira cómo hago con los demás cristianos. Te voy a hacer descuartizar por los leones en el circo romano. Te voy a empalar, te voy a llenar de brea y te voy a tener como una antorcha viviente para que todos vean. Y ellos decían, me estás mandando con el Señor, hacelo si querés. Mejor es morir, me conviene más morir.